Muy bien, está ya con nosotros en los estudios de Guayaquil Cristina Reyes, abogada, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Tuvieron una semana bastante agitada, asambleísta, la anterior. Entre otras cosas, recibieron la visita del ministro de Seguridad Interna y Externa a dar una explicación a la Comisión de Fiscalización. Lo cual, en nuestro concepto, está muy bien que se explique el interior del país y se desvirtúen las acusaciones hechas por Uribe. Ahora, ¿usted cree que nosotros deberíamos extender estas explicaciones al resto del mundo? ¿No sería de alguna manera darle cabida a esta denuncia del presidente Uribe de Colombia? ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días. Bueno, más que darle explicaciones al mundo, debemos darle explicaciones al Ecuador. Afortunadamente, este impasse diplomático ha sido superado internacionalmente a través de una solución pacífica y no llegamos a instancias peores. Pero la agresión a nuestra patria, esa doble agresión a nuestra soberanía, de violar su territorio tanto por el ejército colombiano como las FARC, pues es algo que deja ante la opinión pública y ante el mundo de que somos un país vulnerable. Por lo que los ecuatorianos sí exigimos responsabilidades. Ya evidentemente pues ante la opinión pública se ha pedido disculpas, dos pueblos hermanos y fraternos que no queremos llegar a instancias bélicas, pero ¿qué hacían estos grupos irregulares, guerrilleros dentro del territorio ecuatoriano? No hablamos de militarizar toda la frontera norte, pero sí tenemos que ayudar a esos pobladores, a esas poblaciones que se encuentran desatendidas y dentro, internamente, ya digo, buscar responsabilidades y viabilizar planes como el Plan Ecuador, que no sabemos en qué quedó, que logre reforzar la frontera, darle capacidad operativa a nuestras Fuerzas Armadas y ayudar a los pobladores que tanto han sufrido este problema limítrofe con Colombia y que se encuentran, como lo hemos visto, desamparados. Y en otro tema, ustedes parece que han estado muy aplicados. La Mesa 9 a la que usted pertenece, de Soberanía y Relaciones Internacionales, y bueno, bla, bla, bla. Esta mesa es, si no me equivoco, la primera que ya tiene un articulado para ser puesto a discusión. ¿Nos podría resumir brevemente cuáles son los principales puntos en el tema de soberanía nacional? Sí, cómo no, Yolanda, atendiendo el mandato del pueblo ecuatoriano que nos encargó hacer una nueva constitución y no una serie de cosas arbitrarias que se encuentra haciendo la Asamblea. ¿Cuáles serían esas cosas, perdón, ya que usted hace alusión a que... Bueno, usted lo sabe, mandatos, leyes, fiscalizar y tanta cosa para que no fuimos facultados, sino nuestra orden suprema del pueblo ecuatoriano es hacer una nueva constitución. Atendiendo ese mandato, la Mesa 9, pues me da mucho gusto porque hemos sido los primeros, después de 3 meses, después de batallar y después de decirle a la gente que tenemos que concentrarnos en ese trabajo, pues hemos presentado los primeros textos constitucionales que han sido sometidos a debate, de los cuales pues yo he tenido muchas observaciones por las que me abstuve, mi suplente en ese día se abstuvo de votar, y es en el tema de la soberanía del territorio, porque se está confundiendo conceptos. Tenemos que encasillar que el territorio es el espacio físico dentro del que se asienta pues el Estado ecuatoriano, y se han confundido estos conceptos justamente con el concepto del Estado, es decir, que el territorio es una unidad histórica, sociológica, cultural, etcétera, y no se define. Entonces hay nuevos conceptos que se tratan de aplicar, que tendríamos problemas en el futuro, como el tema de la inembargabilidad del Estado, porque podría exonerar al Estado ecuatoriano con sus ciudadanos, con sus connacionales, tanto como con empresas nacionales o extranjeras, de cumplir sus responsabilidades. Entonces tenemos que aclarar conceptos. Hay quienes dicen, asambleísta, hay quienes dicen que de todas maneras esta primera propuesta tiene una cantidad de preceptos en demasía, por un lado, un poco ambiguos, y que habría que precisar, porque si no también deja la puerta abierta a demasiadas interpretaciones. Sí, completamente de acuerdo, Yolanda. A mí también me gusta escribir poemas, pero la Constitución tiene que tener conceptos claros, precisos, para no tener esas ambigüedades futuras. El territorio es el espacio físico donde se asienta el Estado ecuatoriano. Se confunden estos conceptos y, como usted lo dice, hay que ser claros y precisos. Debo decirle, entre algunos de los conceptos que estamos discutiendo en la mesa, y usted lo dijo inicialmente, es uno que a mi parecer va a ser muy perjudicial, y debo decírselo a los ecuatorianos y ecuatorianas, porque se intenta constitucionalizar el aborto. Bueno, para empezar, yo no entiendo, al hablar de soberanía,
en qué momento se introdujo esto de la soberanía del cuerpo, cuando estamos hablando de soberanía territorial, la integración latinoamericana, en fin. No sé cómo entró la soberanía del cuerpo. Mire, sí, así te jalaron para meter eso ahí. Haciendo un análisis exhaustivo sobre el concepto de soberanía, se llegó a la conclusión, o en algunas conclusiones, de que no solamente debería estar circunscripto a la defensa territorial, a la no inviolabilidad del territorio, sino que también estaba muy ligado con el concepto de seguridad, y por ejemplo, se lo ampliaba al tema de la soberanía alimentaria, que son las políticas agrarias que debe un país tener dentro de su Estado, soberanía energética, bueno, y así sucesivamente, ampliando un poco el tema de la soberanía, se llegó al tema de la soberanía del cuerpo, que yo le debo decir que por un lado se puede decir que cada ser humano pues es dueño de su cuerpo, este es su territorio, pero se lo quiere de alguna manera tergiversar al decir que un ser inocente que está por nacer, al cual el Estado le debe protección, una mujer podría en un momento determinado interrumpir ese embarazo a diestra y siniestra cuando así lo quisiera por su soberanía del cuerpo. Entonces yo sí debo decirles a los ecuatorianos y ecuatorianas, a las madres que me están escuchando, que se intenta constitucionalizar el aborto, privilegiando un egoísta derecho, entre comillas, a elegir sobre el derecho a la vida. Lo que... Dígame. Y Cristina, usted ha hecho escuchar su tesis, ha sido esta escuchada, mejor dicho. ¿Ha habido una discusión en torno al tema o simplemente quedó zanjado unilateralmente? Bueno, dentro de las charlas que hemos escuchado, como le digo, abiertamente grupos han ido a pedir que el aborto se lo considere como un derecho de una mujer, despenalizar el derecho, despenalizar el aborto. Hemos dado nuestro punto de vista. Es más, hay una gran contraposición de esta corriente en la Asamblea, de gran parte de asambleístas de Alianza País, con sus debidas excepciones, porque hay algunos asambleístas que son pro vida, pero esto ya abiertamente pues quedó evidenciado el Día de la Mujer, en el que además de pues considerar las luchas, las conquistas de las mujeres, las grandes mujeres ecuatorianas, heroínas anónimas que ha tenido nuestra patria, pues esto se marcó claramente la Asamblea de esta posibilidad de constitucionalizar el aborto. Por mi parte, pues ese día protesté y dije que una mujer le dice sí a la vida, con camisetas que se repartieron. Vamos a crear un gran frente. El presidente de la República ya se ha manifestado pro vida, y yo sí quiero decir que eso es el presidente de la República no solamente se ha manifestado pro vida, sino que ha dicho que de incluirse en el articulado este tema, él votaría en contra. Y yo le voy a decir que tendría 2 votos, porque yo sería la primera en decirle no a esta constitución, que realmente espero el éxito de este proceso constituyente, pero sería la primera en votar no si se llega a constitucionalizar el aborto. Por lo que le digo que se va a formar un gran frente en la Asamblea Nacional pro vida, y también debo decirlo para invocar el nombre de Dios que se lo quiere excluir de esta nueva constitución. De todas formas, este sería el primer grito de independencia de la Asamblea en lo que respecta a su relación con el presidente de la República. Muchas gracias por acompañarnos, Cristina, y nosotros seguimos aquí con